Buenos días, hermanos. Espero que este taller enseñando para la eternidad esté siendo de bendición para nuestras vidas. Continúo con el tema de hoy, que es versículos bíblicos. Antes de entrar al tema, quisiera darle un ejemplo de un maestro. Podemos imaginar que está dando la clase y que le toca dar el versículo bíblico, ¿no? Y el versículo que le tocó es Isaías 53:6, que dice: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. El maestro entonces instruyó en la clase, repitiendo las palabras importantes una y otra vez, confiado de que sus niños habían guardado Isaías 53 en sus corazones. Entonces continuó con otras cosas. La próxima semana el maestro llamó a uno de los niños para decir el versículo. Entonces lentamente el niño comenzó a decir, Isaías 53:6. Todos nosotros mm, nos descarrilamos mm, como abejas. Realmente el maestro enseñó Isaías 53:6. Si usted y yo vamos a enseñar versículos bíblicos a los niños correctamente, tenemos que hacer claro su significado para que los niños puedan aplicarlo a sus vidas. Ellos necesitan comprender que la palabra de Dios puede hacer una diferencia en sus vidas. Como dice en la diapositiva, es más que una memorización. Es importante que ellos memoricen, pero más importante es que ellos lleven el versículo en sus corazones, que transmitan, que entiendan qué es lo que están aprendiendo. Si nuestra meta es que el niño aprenda, memorice para la siguiente clase, gane puntos y nos conformamos con eso, bueno, realmente estamos muy equivocados. Lo importante es que los niños aprendan, memoricen, pero que lo apliquen en su vida, que entiendan qué es lo que Dios les está hablando. Por eso es muy importante ese tema del versículo bíblico, porque la palabra de Dios es valiosa. Aquí me voy a detener un momento, porque la palabra, si no entendemos cuál es su significado, cuál es su poder de la palabra de Dios, no vamos a poder transmitir a los niños lo que nosotros queremos enseñarles. Si nosotros no entendemos, ¿cómo vamos a enseñarles a nuestros niños? Muchas veces hemos escuchado decir de un versículo muy conocido, ¿no? Que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Pero a veces pasamos por dificultades, pruebas, angustias. Y la palabra que dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, lo estamos transmitiendo en nuestras vidas. Estamos reflejando lo que Dios nos ha dicho con ese versículo. A veces nos rendimos y ya no queremos avanzar. Entonces no estamos reflejando, no estamos viendo lo valioso que es la palabra de Dios. Y si nosotros no vemos ese valor, no vamos a poder transmitir a los niños. Entonces cada uno de nosotros nos tenemos que autoevaluar. ¿Cómo están nuestras acciones? ¿Cómo están nuestras decisiones, nuestras reacciones ante los problemas o ante muchas cosas que Dios nos ha hablado mediante su palabra? ¿Estamos transmitiendo lo que Dios nos ha dicho? Eso deberíamos preguntarnos cada uno de nosotros, ¿no? Él nos manda que escudriñemos su palabra, que meditemos en ella, que aprendamos más de ella. Pero también nos manda a enseñar la palabra a los niños. Siendo maestros es una gran responsabilidad. Pero como dice en el versículo del Deuteronomio 6, del 6 al 7, y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Aquí dice que van a estar en tu corazón, tienen que estar. Tenemos que reflejar lo que Dios nos ha dicho, ¿no? Y después
Como dice aquí, la repartirás, repetirás a tus hijos y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Entonces, ¿qué es lo que quiere Dios primero en nuestras vidas? Que nosotros tengamos en nuestro corazón lo que Dios nos ha dicho mediante su palabra. Que reflejemos, seamos luz y recién vamos a poder transmitir todo lo que Dios quiere transmitir a los niños mediante nosotros. Si nosotros no estamos bien, ¿qué vamos a transmitir? Nosotros tenemos que plantar esa semilla en los corazones de los niños. Como dice aquí, en este mundo cambiante necesitamos algo a lo cual podamos asirnos, algo que sea seguro y constante, algo que nunca cambie. ¿Qué podría ser mejor que la palabra de Dios? Muchas veces escuchamos las noticias, vemos tanta maldad que hay en el mundo y cada vez es peor. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Muchas veces escuché de muchas mamás decir que no es aconsejable que tengan hijos, porque el mundo cada vez es peor y criar a los niños es más trabajo, ¿no? Pero si nosotros desde niños inculcamos la palabra de Dios en sus corazones, ellos aunque sean grandes no se van a apartar. Y eso dice en su palabra. Entonces nosotros como maestros tenemos que plantar esa semilla en sus corazones para que Dios esté obrando en sus vidas, para que Dios esté transformando. Incluso si no son convertidos los niños, Dios va a estar tocando sus corazones para que busquen a Él. El Espíritu Santo usará la palabra que ha sido guardada en el corazón. Nosotros podemos enseñar una y miles de versículos, pero Dios va a estar guiando mediante esa palabra que hemos puesto en sus corazones. Por ejemplo, va a haber versículos de salvación para el niño que es inconverso. El niño que va a aprender ese versículo de Juan 3:16, que va a estar repitiendo en su casa, Dios va a estar tocando su corazón. También va a haber versículos sobre conducta para ayudar al cristiano en su vida diaria. Al niño que tal vez tiene mala conducta en nuestra clase, Dios va a estar cambiando su vida. También va a haber versículos acerca de hablar a otros de Cristo. Y van a ser los niños preparados para testificar en su palabra, con sus hermanitos, incluso con sus papás. Tantos niños que no tienen a sus papás cristianos, pero vienen a la iglesia, a las horitas felices. Entonces Dios va a estar utilizando la palabra que va a estar plantada en sus corazones. También vamos a ver versículos de consuelo. Hay muchos niños que lloran porque sus papás no son convertidos, o que sus papás toman o pelean. Tantas veces hemos escuchado eso. Entonces Dios va a estar dando consuelo a sus corazones. Y eso Dios nos manda. Dios nos va a estar mostrando qué versículos vamos a dar. También va a haber versículos sobre doctrina, para que los niños aprendan más de lo que nosotros creemos. Y aunque no crean, muchas veces en sus colegios escuchan cosas feas. Entonces Dios va a estar cambiando esos pensamientos. Dios va a estar dando fortaleza a los niños para que hablen de Cristo. Y también va a haber versículos de alabanza y adoración. Es tan importante alabarle a nuestro Padre, a Dios. Entonces, como hemos visto, hay muchas clases de versículos, infinidades. Pero Dios va a estar utilizando esos versículos en cada uno de los niños, de lo que les quiere hablar Dios. Por eso es muy importante que nosotros demos el versículo bíblico para que ellos aprendan, memoricen, entiendan y lo tengan en su corazón y que lo apliquen, ¿no? Ahora,
¿cómo vamos a dar el versículo bíblico, no? Aquí vamos a ver los pasos para aprender a dar un versículo bíblico. Aquí vamos a ver el IPEAR, el famoso IPEAR, ¿no? Que es un mnemotécnico, que significa que es una ayuda a memoria, ¿no? Cuando queramos dar el versículo bíblico nos vamos a acordar IPEAR, ¿no? Que es primero I, después P, después E, y así, ¿no? Pero empezando con la I, que es la introducción. La introducción, hermanos, es la parte más importante también en el versículo bíblico. Aquí es donde captamos su atención del niño o la perdemos su atención, ¿no? Y es muy difícil recuperar su atención otra vez. Entonces nosotros tenemos que hacer la introducción basada al versículo para que ellos entiendan, para que ellos capten y quieran saber más, ¿no? ¿Y cómo lo hacemos la introducción? Podemos usar lecciones objetivas, una pregunta, láminas, nos podríamos disfrazar, hacer cosas raras, ¿no? Cada uno tiene la creatividad para hacerlo, pero para que captemos su atención al niño, que es muy importante la introducción. Y no olvidemos que sea referido a la lección bíblica, al versículo bíblico. Ahora, la presentación. La presentación es muy importante establecer que el versículo bíblico que vamos a memorizar ese día está en la palabra de Dios. Mostrar nuestra Biblia, ¿no? También mostrar el versículo que hemos preparado. Pero es importante que no solo leamos el versículo del visual que hemos preparado, sino que leamos directamente de la Biblia, ¿no? Que los niños vean que estamos agarrando nuestra Biblia, que leemos nuestra Biblia, que su palabra, los versículos que vamos a memorizar están en la Biblia, en su palabra. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es leer directamente de la Biblia. Siempre citando la dirección, enseñando dónde está, si está en el Nuevo Testamento, en el Antiguo Testamento, en qué carta está, en qué capítulo, versículo, indicar que los capítulos son los números grandes, los versículos los números pequeños. Esa es la presentación, hermanos, ¿no? Después vamos a ver la explicación. En la explicación, lo único que tenemos que hacer es enseñar el significado de palabras o conceptos poco familiares a los niños. Hay muchas palabras que ni siquiera nosotros entendemos, pero con sinónimos lo podemos explicar mejor. Entonces es muy importante que ellos entiendan todo lo que el versículo lleva, ¿no? Pero también hay que tener un cuidado especial en la explicación del versículo, que es si el versículo es parte del pasaje que usted enseñará en la lección bíblica, tenga cuidado de no revelar la lección al aplicar el versículo, ¿no? Si estamos explicando el versículo y justo está en los versículos que vamos a dar la lección, tenemos que tener cuidado de no explicar toda la lección porque ya estaríamos explicando la lección y ya no tendría sentido, ¿no? Ahora viene la aplicación. En la aplicación tenemos que explicar brevemente cómo el versículo se relaciona al niño inconverso y al niño salvo. Para el niño inconverso, lo que tenemos que hacer es explicar la salvación, ¿no? El plan de salvación que Dios ha hecho en nuestra vida. En cada versículo lo podemos hacer. Y para el niño salvo, tenemos que ayudarle a que crezca mediante ese versículo, que haga lo que dice el versículo. Y es muy importante esto, ¿no? Algunos versículos van a ser más específicamente a los niños salvos o a los niños inconversos. Entonces nosotros nos tenemos que ver la manera para hacerlo, ¿no? Para los dos grupos, ¿no? También tenemos que ayudar al niño a aplicar el versículo en su vida. Ahora, ¿cómo hacemos esto? Si es un hecho, entonces recuérdalo. Si es una promesa, entonces reclama para ti, ¿no? Entonces, si es un mandamiento, entonces haz lo que dice. Eso es lo importante de la aplicación, hermanos. Ahora, la repetición. La repetición es esencial para el aprendizaje. Repetir el versículo una o dos veces no es suficiente.
tenemos que hacer que los niños repitan por lo menos 8 a 10 veces. Yo sé que son muchas veces, pero muchos de nosotros hemos aprendido así, ¿no? Repitiendo un montón de veces. Entonces los niños van a aprender de esa manera. Ahora, ¿cómo podemos hacer? Tenemos que hacerlo divertido y dinámico. Podemos hacer que se paren, que hablen como abuelitos, que hablen despacio, que hablen fuerte, o chicos contra chicas, o cosas raras como a quién le gusta la pizza. Entonces, que diga el versículo, o quiénes desayunaron esta mañana. Entonces ahí ya tenemos una diversidad de veces cómo podemos hacerle repetir el versículo, ¿no? Ahora viene el repaso. El repaso podemos hacerlo no solo en el tiempo que hemos predestinado para el versículo, sino lo podemos hacer antes o después. Por ejemplo, antes de cantar, cuando se levanten, cuando estén haciendo la manualidad, hacerles repetir otra vez el versículo. O cuando estén yendo a su casa llevando la manualidad, hacerles recordar eso, ¿no? Del versículo. Pero el repaso no queda ahí, sino que cada semana tenemos que hacerlo repasar. Y aquí tiene que haber una gran coordinación con los maestros, porque no podemos solo hacer un domingo o un sábado, el día que nos toque, y al siguiente ya no, porque los niños se van a olvidar. Y si no les preguntamos cómo les fue, cómo les ha ido con el versículo, qué han aprendido, no estamos haciendo nada productivo, hermanos. Entonces, tenemos que hacer repetir cada semana, ¿no? Y ahí tenemos que ver cuántos pueden decir las palabras, cuántos saben el significado del versículo, o cuántos obedecieron lo que dice, ¿no? También podemos hacer repetir el versículo durante todo el año, con dinámicas, con muchas cosas que se nos puede ocurrir, ¿no? Con campeonatos, el, el quién sabe más versículos, o muchas cosas, ¿no, hermanos? Lo importante es que repasen los versículos, que no solo sea este domingo ya nos olvidamos, ¿no? Y nosotros como maestros igual tenemos que repasar y saber de memoria. Ahora, la forma de la presentación. Muchas veces he visto y me ha pasado a mí que a veces lo queremos hacer un día antes, ¿no? Y lo imprimimos en una hoja carta, hoja oficio y lo mostramos así, ¿no? Eso, la verdad que no tiene mucha productividad para los niños, porque no ven ellos se dan cuenta, ¿no? El empeño que le metemos, ¿no? Si nosotros lo hacemos bonito para que ellos puedan ver y quieran y capte la atención para que ellos atiendan el versículo, entonces tenemos que hacerlo bien, ¿no? No solo un día antes, podemos hacerlo mucho tiempo antes, ¿no? Lo importante de la presentación también tiene que ser, o en lo mejor de los casos, tiene que ser con mayúsculas y minúsculas, ¿no? Como están en sus libros, para que ellos se den cuenta y, y lo hagan así, ¿no? Podemos hacerlo decorativo, podemos hacerlo con muchas ideas, ¿no? Aquí hay otras ideas igual con colores, con figuras, para llamar su atención, ¿no? Entonces, eso es de parte de cada uno de nosotros, ¿no? Tenemos que hacerlo como para Dios, ¿no? Eso es lo más importante. Y, y Dios nos ha dado el talento, la imaginación, entonces hagamos bien, hermanos. Entonces, como dice aquí en Colosenses 3:23, dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón, como para el Señor, y no para los hombres. Es muy importante esto, hermanos. A veces queremos hacerlo bien por el maestro, por los líderes, por el otro maestro que va a estar viendo, tal vez él lo hace mejor, no sé. Pero como dice aquí, tenemos que hacerlo para el Señor. Si lo hacemos para Dios, lo vamos a hacer bien.
Y tenemos que hacerlo bien, hermanos, porque es una responsabilidad, como hemos aprendido el versículo bíblico, que vaya aprendiendo el niño en sus corazones, que vaya eh, transformando sus vidas, ¿no? Ahora, la memorización bíblica puede hacerse con emoción, use un acercamiento positivo, sea entusiasta. También puede hacerse con ejemplos, conozca usted mismo el versículo. Se puede hacer también con expectativa, crea que los niños lo hacen, lo pueden hacer. Para terminar, hermanos, quisiera hacerles una pregunta. ¿Hará que la memorización de la escritura sea significativa para los niños en su clase? ¿Vendrán los niños a clase capaces de citar el versículo correctamente y capaces de relacionarlo a sus propias vidas? Entonces, permitamos que Dios nos use para hacer que los versículos bíblicos sean más que memorización. Eso es todo, hermanos. Espero que haya sido de mucha bendición. Y la tarea lo voy a estar mandando por WhatsApp. Y bendiciones, hermanos. Hasta luego.